Esta vez quiero darles la más cordial bienvenida para trabajar el tema, el conocimiento y la investigación científica. Es necesario que usted resuelva todas las preguntas iniciales antes de revisar este contenido. Además, debe resolver el cuestionario que se encuentra en Score en la plataforma. Esto con el fin de que se revise sus conocimientos previos y usted pueda también determinar cómo llega a esta asignatura. La primera pregunta reflexiva que también deberá hacerse es: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el conocimiento común? ¿Y cuáles cree que son los pasos o el proceso del método científico y de la investigación científica? El conocimiento, método científico y proceso de investigación científica nos lleva a comprender una definición que es el conjunto organizado de datos e información destinada a resolver un determinado problema. Es también un proceso histórico y social por el cual el ser humano puede, con sus capacidades, reconocer las características y los atributos o propiedades de un objeto, un hecho o un fenómeno o situación que lo relacionan o lo define o diferencia de otro. Como al principio encontró usted en la plataforma, el sujeto es quien tiene el deseo de conocer, el objeto es todo aquello que es captado y la representación es ese reflejo que se hace dentro de la mente de las personas, de usted y de mí. Las etapas del conocimiento nos llevan desde un conocimiento sensible a un conocimiento conceptual hasta un conocimiento holístico. Y dentro de ese conocimiento holístico tenemos el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo. Son dos tipos de pensamiento muy importantes en los cuales hoy vamos a reflexionar. Entre otras características, el pensamiento analítico es cuestionador, porque la pregunta siempre debe estar presente en el análisis. El pensamiento analítico se evidencia no en emociones, sino una fundamentación detallista, metódica, que aplica las reglas de la lógica y la búsqueda de la verdad. Se trata de descomponer las partes de un problema para entender su estructura y las relaciones entre las partes, ayudando a discernir qué es importante y qué no. En tanto, el pensamiento intuitivo tiene varias connotaciones. Una etimológica, que es asociada a la mirada y al acto de ver, definición desde el año 80, y otras un poco más complejas. Una de ellas, la de Konrad Lorenz, afirma que la intuición es eso, esa captación inmediata de relaciones complejas. El conocimiento común que usted y yo estamos acostumbrados a conocer tiene algunas características, entre otras es inexacto, a veces es predominantemente subjetivo y por lo tanto responde solo a algo que es el cómo de las cosas. Ya el conocimiento científico entonces responde al cómo y al por qué y es predominantemente objetivo. Entonces, ese conocimiento científico nos lleva a la teoría. Otros elementos importantes para conocer son la ciencia, la técnica y la tecnología. Mientras que la ciencia se nos menciona como un estudio, la técnica viene siendo ese procedimiento para realizar dicho estudio y la tecnología son los medios que se utilizan. Entonces, esas actividades con que el hombre persigue la alteración y la manipulación del entorno hacen parte de lo que denominamos tecnología. Entonces, en definitiva, el método científico permite descubrir las condiciones que representan sucesos específicos, un conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina que permite alcanzar un conocimiento válido con instrumentos, pero instrumentos que deben ser siempre confiables. Para eso, esos instrumentos deberán tener una serie de características fundamentadas en alguna ciencia del conocimiento, lo cual lo veremos mucho más adelante. En todo caso, para este primer aproximación o primer encuentro, es importante conocer que las etapas del método científico pasan desde la percepción de una dificultad a la identificación y definición de esa dificultad, para luego buscar soluciones o propuestas para el problema mediante hipótesis. En consecuencia, luego se hace una deducción
para cada hipótesis y la verificación de las mismas. Esa verificación de las mismas es lo que nos va a llevar a conclusiones de que si cada hipótesis es verdadera, entonces tendrá ciertas consecuencias. Pero el método científico pone a prueba cada una de esas hipótesis, buscando esos hechos observables que permitan determinar cuál de las hipótesis previstas que hemos utilizado concuerda con esos hechos y le da la solución más confiable al problema. Entonces, en definitiva, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, el diseño de experimentos para comprobar dicha hipótesis. Si las hipótesis no son comprobadas, se vuelve nuevamente a formular y si son ya comprobadas, se convierte en lo que denominamos leyes o teorías, obtenidas precisamente a partir de esa confirmación. En consecuencia, pasamos por 3 etapas. La etapa de observación, que es la del reconocimiento del problema, la etapa de la formulación de hipótesis y la etapa de la experimentación y del control de variables. En definitiva, toda investigación científica parte de una idea que se quiere conocer para luego tener un planteamiento del problema, una revisión de la literatura y un desarrollo de un marco teórico o de unas teorías que preestablecidas puedan fundamentar los planteamientos que nosotros inicialmente realizamos. Luego se tiene una visualización de ese alcance de ese estudio para elaborar hipótesis y definir variables, como ya lo hemos mencionado, y luego hacer un desarrollo del diseño. Se hace finalmente una recolección o una selección de la muestra. Por eso es tan importante que ustedes y yo tengamos y lleguemos a la investigación científica con otra serie de conocimientos que aquí de una manera holística podemos integrar, y la recolección de los datos para luego finalmente hacer el análisis de datos. Luego del desarrollo del diseño de investigación se define y se selecciona una muestra, para lo cual se hace necesario aplicar algunas otras herramientas del conocimiento científico, una de ellas la estadística, que nos permite tener claridad sobre lo que vamos a realizar durante la investigación, una recolección de los datos, un análisis de los mismos y una elaboración de un reporte a manera de tipo de informe. En esta primera lección vamos a finalizar reconociendo varios elementos. Uno es la investigación pura y otra la aplicada. Cuando hablamos de investigación pura, lo hemos mencionado durante esta explicación, tiene por objeto el planteamiento de teorías. Ya la investigación aplicada confronta la teoría con la realidad y se puede clasificar, entre otras, en histórica, descriptiva y experimental. En cambio, la aplicada, además de confrontar esa realidad, que puede ser histórica, descriptiva o experimental, podría ser también exploratoria, correlacional o explicativa. La investigación básica, el propósito es generar conocimiento nuevo sobre un hecho o un objeto, de acuerdo a uno de los autores de los años 70. Mientras que la aplicada, como ya lo hemos mencionado, tiene una fundamentación de solución a situaciones o problemas concretos. Bueno, y es importante que recordemos realizar las actividades y la evaluación del contenido de este tema que se encuentra dentro de la plataforma. Algunas actividades son de manera autoevaluativa y permiten que usted se encuentre y confronte, por ejemplo, las diferencias de los pensamientos que hemos mencionado dentro de esta explicación, la diferencia entre ciencia y tecnología, pero ya de una manera práctica, y un cuestionario de evaluación. No olvidemos también participar en nuestro foro. Ese foro y las réplicas se convierten en una forma colaborativa de saber cómo está nuestro aprendizaje también en relación con lo que nosotros pensamos, pero confrontado con el pensamiento de nuestros compañeros. Muchas gracias, y a trabajar y a estudiar y a salir adelante con todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la investigación.